Entonces vamos a dedicar como más o menos 7, 8 sesiones a cada uno de los evangelios, rastreando su argumento. Principalmente lo que vamos a hacer es notar distintivos de cada evangelio. Voy a tratar de explicar pasajes difíciles. Voy a tratar de notar versículos y pasajes claves, pero no tenemos el tiempo de exponer cada versículo, especialmente si estuviéramos estudiando solo uno de los evangelios, no tendríamos el tiempo de exponer cada pasaje. Entonces vamos a enfatizar lo que podemos, vamos a destacar varios pasajes o varios versículos, etcétera, varios rasgos y características de cada evangelio. Eso es lo que vamos a poder decir. Entonces vamos a comenzar con Mateo mismo. ¿Quién era este Mateo? El autor. No vamos a propósito, no vamos a pasar tiempo en los asuntos introductorios. Este es el campo de sinopsis. Pero en sinopsis, cuando yo estaba dando la clase de sinopsis, no tuvimos tiempo para estudiar los autores como una biografía, pero vamos a notar varios asuntos, varios puntos de conocimiento sobre Mateo. Ustedes han estudiado esta cuestión en su tarea, su pregunta. Entonces, sabemos que su nombre original era Levi, hijo de Alfeo. Esto dice Marcos 2:14. Pero déjenme preguntarles, ¿sabemos mucho de Mateo? ¿Podemos conocer mucho de su vida, de sus datos, etcétera, de sus antecedentes o qué? ¿Qué dicen? No tenemos mucha información, ¿verdad? Ustedes ya han encontrado este hecho, han descubierto este problema. Lo que sabemos es que su nombre fue Levi. Él era, unos dicen aduanero en términos modernos, cobrador de impuestos, publicano, recaudador de impuestos, etcétera, etcétera. Estos son solo hechos que vemos especialmente en Mateo. Si recuerdo bien, no creo que los otros evangelios mencionan este hecho sobre Mateo, que fue publicano. Es como si Mateo quisiera publicar este dato por cualquier razón. Él era uno de los 12 apóstoles, obviamente. Ups, duplicación aquí. Él, Mateo, se encuentra en cada una de las 4 listas de los 12 apóstoles. Tenemos 4 listas en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Hechos. Hechos 1:13. Mateo está o tiene un lugar, un puesto en cada una de estas listas. ¿Ok? ¿Los tienen todos?
Ay, hermanos, hay que escribir rápidamente. Tenemos mucha información aquí. Bueno, yo tengo mi café. Lo. Sí. Yari, hay que suministrar café para estos pobrecitos alumnos. Ok, vámonos. Aparte de estas listas que mencioné, Mateo se menciona solo en la cuenta de su llamado. Sí, en estos pasajes. No, simplemente no tenemos más información. Ah, él se menciona por unos de los padres antiguos de la iglesia, pero según recuerdo solo en notas sobre la escritura del Evangelio. Unos dicen que él escribió en hebreo, pero tal vez esta es realmente arameo, porque muchos los consideraron los dos idiomas como el mismo, como iguales. Bueno, pero no tenemos datos de sus antecedentes más que su padre y su ocupación. Antes de su llamamiento apostólico, los evangelios se refieren a Mateo como Levi. Aparentemente Levi fue su nombre hebreo. Mateo se considera nombre griego, más o menos como Pedro, cuando Cristo cambió su nombre de Cefas a Pedro. Pero Mateo también tiene trasfondo en hebreo, creo que primera los Crónicos, el primer libro de Crónicos, pero no importa. Él usa Mateo normalmente como su nombre. Pero esta identidad de los dos nombres, Levi con Mateo, fuera de duda, nadie niega o duda esta conexión entre los dos nombres. Los dos se refieren al mismo hombre, al mismo discípulo apóstol, Levi y Mateo. ¿Ok? Bueno, en cuanto a su educación, cabe mencionar que como aduanero, recogiendo impuestos para los romanos, él sabría escribir y mantener registros de dinero. Entonces es buen trasfondo por su oficio de publicano, recaudador de impuestos. También debe haber sido bilingüe, apto en griego, así como su lengua natal, arameo, hebreo, porque en esa época, en Galileo, en Judea, en toda esta región, griego fue la lengua de diplomacia, de negocios, de comunicación entre los romanos y sus pueblos, los pueblos que ellos administraron, y especialmente en su oficio como publicano, él tiene que
hablar en griego. Entonces, notamos, basado en esto también, o conectado con esto, que el griego del Evangelio de Mateo es griego muy bueno. Y casi no es griego como segunda lengua. Es griego como si él fue o él era bilingüe desde su nacimiento o de su juventud. Como ya he mencionado, el griego de Marcos suena como lengua segunda, pero el griego de Mateo es buen griego. El griego de Lucas aún mejor. El griego de Lucas y el autor de Hebreos, este griego es lo mejor del Nuevo Testamento. Pero el griego de Mateo es buen nivel de griego. Como recaudador de impuestos, es interesante considerar que son más referencias a dinero y a monedas que en cualquier otro evangelio. Entonces esto es algo que nos ayuda a concluir que Mateo escribió este evangelio. Y como aduanero o recaudador de impuestos, él habría sido hombre rico, porque ellos normalmente eran ricos, pero también era hombre despreciado por los judíos, porque los judíos odian los publicanos. Ellos pensaron en los porque estos hombres en estos oficios eran judíos, pero trabajando por los romanos. Y entonces los judíos los consideraron traidores. Entonces Mateo habría sido hombre despreciado como lo más bajo de gente, ¿sí? Y entonces esto para nosotros es lección. Yo creo que probablemente Dios seleccionó a Mateo para escribir este evangelio, porque él era judío y hubiera tenido educación de su juventud en la ley, en hebreo, etc. Entonces, muy capacitado en los costumbres judíos, pero también para mostrar que la salvación es para cualquier individuo, no importa su estado, no importa su ocupación. Y me imagino que muchas personas al ver este publicano en el grupo de 12 discípulos, diciendo, pues, si un publicano puede ser salvado, bueno, la salvación es para todos, ¿sí? Entonces yo creo que este es un principio muy importante, que Mateo fue publicano. Y obviamente, como ustedes ya han notado, estoy seguro, los fariseos hablaban de publicanos y pecadores siempre. Entonces los publicanos eran considerados lo más bajo de las clases de gente, ¿sí? Igual que los pecadores. Mateo fue llamado por Jesús mientras trabajaba en su oficina de impuestos. Tenemos este de Mateo 9:9.
y de hecho aparentemente dejó su oficio abruptamente para obedecer el llamado de nuestro Señor Jesucristo, según Marcos 2:14 y Lucas 5:28. Y Mateo, después de su llamado, simplemente habla de Jesús comiendo en la casa de un, creo que menciona un recaudador de impuestos, pero Lucas dice que inmediatamente después del llamado de Mateo, que Mateo le dio a Jesús gran banquete en su casa. Vamos a leer este pasaje, Lucas 5:29. Si alguien puede encontrar y leerlo. Lucas 5:29. Okay. Solo aquí en Lucas tenemos esta información de que Leví o Mateo mismo hizo este banquete para Jesús. Entonces, en este relato, en esta situación, en la casa de Mateo, es donde los fariseos y que dice fariseos y escribas anuncian o le dan esta denuncia, esta pregunta: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Entonces podemos imaginar que ellos estuvieran hablando de Mateo mismo, pero también probablemente Mateo había invitado a sus compañeros de trabajo, ¿sí? Tal vez con un propósito de evangelizar sus compañeros, quién sabe. También la respuesta de Cristo es muy importante para nosotros. En versículo 31 en Lucas 5, él dice en respuesta: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. ¿Sí? Y no es que hay personas que son sanos en cuanto al pecado, etc. Este es solo para anunciar el principio de que normalmente en la vida una persona sana no llama al médico, no va al médico, ¿sí? Y entonces obviamente este médico espiritual, nuestro Señor Jesucristo, vino a la tierra para proveer salvación para los enfermos espiritualmente. Entonces, este es un principio que es la base de nuestra evangelización, ¿sí? De la gran comisión. Entonces, aquí tenemos un anuncio muy importante de Cristo. Bueno, entonces vamos a pensar en el carácter del Evangelio. ¿Cuáles son los rasgos, las características del libro, los destacados? ¿Sí? En cada Evangelio vamos a tratar de considerar este carácter del Evangelio. En este caso, en Mateo hablamos del carácter judío del Evangelio, porque este es lo destacado de Mateo, que tenemos aquí un evangelio judío, ¿sí?
enfáticamente. Presente este evangelio, presente las cartas credenciales de Cristo como Mesías para los judíos, ¿sí? Tal vez él tuvo en mente judíos inconversos o también judíos que habían convertido a Cristo, ¿sí? Pero explicaciones de Cristo como el Mesías y otras cosas que vamos a notar. Vemos también varios rasgos del libro que reflejen su perspectiva judía. Por ejemplo, paralelismo. Espero que ustedes recuerden de sinopsis o de cualquier otro curso que un rasgo muy destacado de hebreo, especialmente en la poesía, pero también hay que recordar que en hebreo no hay una fuerte línea divisora entre la prosa y la poesía. Vemos paralelismo, vemos varios rasgos poéticos en cualquier literatura judía, ¿sí? Entonces vemos paralelismo en Mateo también. No es paralelismo exactamente como los proverbios o en otras partes en Salmos, etcétera, pero vamos a ver, por ejemplo, en las bienaventuradas, ¿cómo se llama? Bienaventurados, bienaventurantes, bienaventurados, estoy pensando en versículo 3, sí. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, tenemos el anuncio y luego la explicación. Este es muy similar, muy parecido a los paralelismos que vemos en poesía hebrea. En versículo 4 también, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. En versículo 5, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad, y etcétera, etcétera. Tenemos una sección aquí de paralelismos. ¿Alguien quiere leer capítulo 6, 14 y 15 de Mateo? Ok, aquí tenemos paralelismo antitético, ¿sí? Uno dado en forma positiva, el otro dado en forma negativa, ¿sí? Pero es una clase de paralelismo. Estos son solo ejemplos. Tenemos varios usos de paralelismo en Mateo en 23:12. Ok, expresado de manera opuesta, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces, dicho de la perspectiva opuesta. También otro rasgo de, el carácter judío de Mateo es el uso de la palabra griega tote. Tote quiere decir más o menos entonces, y es una conjunción para continuar una discusión
o un relato, y esto aconteció, y entonces aquello, y entonces él hizo esto, entonces esto pasó. Si esto es como se usa una conjunción como tote, o entonces 90 veces en Mateo, pero solo se usa 30 veces esta conjunción en los otros 3 evangelios. Entonces es un rasgo destacado de Mateo, probablemente reflejando la narración hebrea. Hay una herramienta particular en hebreo que se usa para narrar eventos especialmente, y hablamos de esto en la clase de hebreo en segundo semestre, pero a mí me parece que tote es reflexión de esta mentalidad de Mateo. Ya yo he mencionado varias veces y he enseñado varias veces que la mentalidad hebrea sigue en el Nuevo Testamento, porque todos los autores de los libros neotestamentarios, salvo Lucas, eran hebreos. Y entonces escribió cada uno de ellos con esta mentalidad hebrea. Entonces vemos estos rasgos de su manera de pensar. Okay, entonces esta es una reflexión de el carácter hebreo del Evangelio. También Mateo incluye 55 citaciones directas, citaciones claras de escrituras del Antiguo Testamento. Los estudiosos hablan de citaciones y alusiones, reflexiones, y a veces parece que un autor solo está aludiendo de manera no muy clara a un principio, a un evento, etc. en el Antiguo Testamento. Pero Mateo tiene 55 citaciones obvias, citaciones claras de escrituras del Antiguo Testamento. Pero en los otros 3 evangelios solo 65 en 3. Sí, entonces es algo destacado en Mateo que él quiere citar del Antiguo Testamento en su enfoque de presentar algo para los judíos. Vamos a hablar sobre esto. También se enfatiza aquí en el Evangelio de Mateo cumplimiento de profecía. Es algo que todos los estudiosos mencionan sobre Mateo en comparación con los otros 3 evangelios. Énfasis en el cumplimiento de profecía. Él tiene esta fórmula para que se cumpliese. Él tiene esta fórmula 10 veces y nadie de los otros autores usa esta fórmula. ¿Sí? Mateo obviamente tiene un deseo muy fuerte de demostrar el cumplimiento de profecía por nuestro Señor Jesucristo. Y otra vez, esto es algo que figura de manera muy importante, primordialmente en Mateo. Y bueno, los críticos dicen que Cristo hizo cosas para aparecer o para que pudiera dar la apariencia de cumplir, como algo
no genuino, algo artificial. Pero Mateo simplemente está diciendo que esto fue el cumplimiento de profecía, ¿sí? Cuando algo pasó con Cristo, con Él hizo algo, etc. Es estudio muy interesante. Estas 10 ocasiones cuando Mateo dice, esto pasó, esto sucedió para que se cumpliese tal profecía. ¿Ok? Y todos tienen que ver con Jesús como el Mesías. Esta es la presentación, es parte de la presentación de Jesús como el Mesías. Y este es parte del propósito de Mateo, presentar a Cristo. Bueno, probablemente ustedes ya se dan cuenta que el término Cristo es la forma griega de Mesías en hebreo. ¿Sí? Cristo, el ungido. Cristo quiere decir el ungido. Y entonces es uno de los títulos de Jesús. Y Mateo está presentando a Jesús como Mesías, como el Mesías de los judíos. Este par de estudiosos, Bill y Carson, dicen que además de los antes mencionados alusiones, etc., o las citaciones claras, además encontramos en Mateo numerosas alusiones y ecos de las escrituras del Antiguo Testamento, y dicen que estos son encontrados en todas partes de este Evangelio. Otra vez, Mateo usó el Antiguo Testamento más que los otros 3 evangelios, y es algo muy destacado, muy notado en su evangelio. Entonces decimos que es el evangelio judío, tiene este carácter judío. Por ejemplo, en general, además de las citaciones del Antiguo Testamento, cumplimiento de profecía, Mateo habla de la ley, habla del día de reposo, el templo, alusiones, habla de personajes como David, como el Mesías y Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y habla de todos estos de un punto de vista judío. ¿Sí? Entonces este carácter judío es inevitable. No se puede faltar. Mateo usa el título en cuanto a Cristo, referente a Cristo, hijo de David. Otra vez es algo muy notable. 9 veces, mucho más que los otros. Y esto fue muy importante en cuanto a cuál pacto. ¿Qué? Sí, ya les di la respuesta. Pacto davídico, ¿sí? Pero esta es la base, el fundamento de la idea de un rey para Israel. Cada rey tenía que ser de esta línea, la línea de David, para
para servir como rey en el sentido del pacto davídico. Y entonces este título es de suma importancia usado con Cristo, ¿sí? Y Mateo lo destaca con este título en 9 veces. También se usa el título Rey de los Judíos en cuanto a referente a Cristo, y una vez Rey de Israel en estos cinco usos, y a veces de los enemigos, pero es algo, aun si es algo dicho por un enemigo en sarcasmo, todavía es un testimonio, ¿sí? Y es lo que Mateo quiere presentar. Es parte del carácter judío del Evangelio. ¿Ok? ¿Ya tienen todos? Bueno, entonces, ¿por qué Él, Cristo, Jesús, porque Él se retrata como el Rey, su genealogía se rastrea al Rey David? Sí, esto es otra vez, es de suma importancia esta conexión de Cristo o de Jesús en la línea davídica, y es algo necesario para entender cómo Mateo usa la genealogía, y es porque tenemos la genealogía de Cristo en este caso. También Mateo rastrea los antepasados de Jesús hasta Abraham. No solo al rey de David, algo esto es muy importante, pero también hasta Abraham, porque Abraham es el padre de la raza judía. Otra vez, algo muy importante. Entonces asumimos que esto fue el propósito de Mateo: presentar a Cristo como el Rey, además del Mesías. Él es Rey, y entonces Mateo siente la necesidad de mostrar su conexión con la línea davídica, pero también su conexión con Abraham, padre de la raza. También Mateo enfatiza el lugar del nacimiento de Jesús, Belén, porque Belén es el hogar de David, otra vez mostrando la conexión con David. Todo esto o mucho de esto es parte de los antepasados de Cristo, como la línea de David para cumplir con el pacto davídico. En este libro aparece más de 50 veces la palabra reino. Otra vez, Mateo está hablando del rey. Él identifica a Cristo como rey, pero también presenta Mateo el concepto del reino. Si hay rey, debe ser reino. Esto es algo destacado también en Mateo, algo que tenemos que entender para comprender el Evangelio de Mateo. Y usa este título, esta descripción, reino de los cielos.
esta frase se usa 32 veces, frase semítica. También usa reino de Dios, pero solo 4 veces. Los otros evangelios usa el término reino de Dios. Mateo tiene este rasgo único de su evangelio, reino de los cielos, y por siglos y siglos y siglos los eruditos, los estudiosos han debatido si estos son sinónimos, reino de los cielos y reino de Dios, o si son si hablan de algo diferente, algo distinto, si son distintos. De hecho, probablemente son sinónimos. Es muy probable. No queda duda que el reino de los cielos y reino de Dios son sinónimos, pero Mateo otra vez está enfatizando para los judíos varias cosas que tienen que ver con la conexión con cristianismo a judaísmo. Y entonces, bueno, y tenemos que terminar. Reino de los cielos es frase semítica, probablemente conectado con Daniel 2:44. Y de hecho los judíos evitaron usar el nombre divino. Entonces fue una costumbre evitar muchas veces la mención de Dios y sustituir, por ejemplo, cielo. Y tenemos ejemplos en varios libros apócrifos, por ejemplo, primero a los Macabeos 3:19 y 54:10. Ustedes pueden encontrar estas obras en línea o tal vez en la biblioteca, no sé, donde la palabra cielo se sustituye por Dios. También tenemos probablemente una reflexión de este hábito, esta costumbre en Lucas 15:18. Entonces la palabra cielos es sustitución para el nombre de Dios, o Yahweh, o Señor, algo así. Yahweh como Jehová, otra manera de pronunciarla. Y entonces los judíos prefieren usar cielos o otra sustitución que el nombre divino. Y ya notamos que en la literatura apócrifa tenemos ejemplos de esta sustitución de cielo por Dios. Y también posiblemente vemos una reflexión de este hábito en Lucas 15:18. ¿Sí? Entonces, esta es la explicación del reino de los cielos. Y vamos a ver o vamos a mencionar en otras ocasiones que es sinónimo con reino de Dios. Hay varios estudiosos que han sostenido que reino de los cielos significa algo diferente que el reino de Dios, pero la evidencia apoya más que son sinónimos. Reino de los cielos y reino de Dios. Mateo usa este término como su favorito, reino de los cielos. Pero esta frase, este título o término no tendría sentido para los griegos. Es otra indicación que Mateo tiene un enfoque muy judío, ¿sí? Al usar esta frase. Y Mateo es el único en el uso de reino de los cielos. No encontramos la frase o título en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. ¿Ok?
Entonces, en otros, bueno, ¿ya tienen todo? Sí, no, maybe. Sí, casi las únicas palabras que yo puedo entender son sí o no, pero hay que gritar. Ok, muy bien. Agradezco su cooperación. Bueno, mucho énfasis en Pedro encontramos en el Evangelio de Mateo. Otra indicación porque él fue el apóstol a los judíos, según su testimonio, y vemos, vemos Pedro en muchas ocasiones en el Evangelio de Mateo. También otra cosa muy destacada es que Mateo se refiere a costumbres judíos sin explicación, ¿sí? Como si sus oyentes no necesitarían explicación. Mientras los otros como Marcos y, bueno, especialmente Marcos y Lucas explican en varias ocasiones costumbres judíos por su auditorio gentil. Por ejemplo, tenemos referencias en Mateo a gobernantes judíos. Vamos a ver en 2.1. 2.1 Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Habla de Herodes sin explicar, sin explicación. En 22, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, etc., otra vez sin explicación. Si alguien quiere encontrar a Mateo 14.1, vamos a ver aquí también. Ok. Podemos comparar uso similar de Lucas, pero con explicación. En Lucas vamos a ver en 2.1, si alguien quiere leer, Lucas 2.1. Uno y 2. ¿Alguien lo tiene? Ok, con esta explicación extra sobre Sirenio. Y en 3.1 de Lucas. Okay, aquí en estos pasajes escritos para gentiles vemos más explicaciones de los líderes, de sus años o sus familiares, todo esto. Pero Mateo no explica nada sobre los gobernantes. También vemos en Mateo, por ejemplo, mención de lavado ceremonial, otra vez sin explicación. Si alguien puede encontrar 15.2 de Mateo.
no es necesario explicar esta costumbre para los judíos. Pero vemos en Marcos una explicación más detallada, una explicación del costumbre en 7, 3 y 4. Entonces así vemos en Marcos explicación, porque sus oyentes no iban a entender estos costumbres, ¿sí? Pero Mateo, escribiendo para judíos con una perspectiva judía, no necesita explicar. Pues entonces los expertos han señalado varias indicaciones como estas que Mateo fue escrito con perspectiva judía, con un auditorio judío, y Mateo tiene todo este enfoque en los judíos, o sea, las explicaciones, y vamos a ver cómo funcionan o cómo podemos concluir, qué podemos concluir de este hecho de Mateo. Bueno, vamos a terminar con este. Hemos notado en aquella sesión y la otra que Mateo era judío, era recaudador de impuestos, etcétera, muy preparado, capacitado en lenguas y en registros, etcétera. También hemos hablado del carácter judío de Mateo, de todo el evangelio.